Señal Internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debe de ser juzgado por crímenes de guerra debido a la presunta masacre en la ciudad ucraniana de Bucha. Biden pide que Putin sea juzgado por crímenes de guerra por los asesinatos de Bucha. El presidente de los Estados Unidos aseguró que seguirá añadiendo sanciones a Rusia tras lo que calificó de atrocidades perpetradas por las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades ucranianas. Las autoridades ucranianas han denunciado el hallazgo de más de 400 cadáveres en las calles de Bucha. Quizás recuerden que me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra. Pues bien, la verdad es que hemos visto lo que ha pasado en Bucha. Esto lo justifica. Es un criminal de guerra. Pero tenemos que reunir la información, tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesitan para continuar la lucha. Y tenemos que reunir todos los detalles para que esto pueda ser un juicio real por crímenes de guerra. Este tipo es brutal y todo el mundo lo ha visto. En este tuit, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que la Unión Europea está dispuesta a enviar equipos de investigación para documentar los crímenes de guerra en coordinación con el fiscal general de Ucrania. El 7 de marzo se celebró en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el primero de los 2 días de audiencia sobre genocidio en la guerra de Ucrania. Kiev pidió a los jueces que ordenaran a Moscú el cese inmediato de la invasión. Rusia se negó a asistir a la audiencia. El presidente de Sri Lanka pidió a la oposición que se sume a un gobierno de unidad en medio de la peor crisis económica del país. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, llamó este lunes a la oposición a formar un gobierno de unidad nacional para hacer frente a la peor crisis económica que vive el país en sus 74 años de independencia. El mandatario invitó a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento a unirse para aceptar carteras ministeriales con el fin de encontrar soluciones a esta crisis nacional. Sin embargo, ninguno de los partidos de la oposición respondió por el momento a su solicitud, obligándole a formar un gabinete temporal con miembros de su partido. La dimisión de todo el gabinete a última hora del domingo se produjo en medio de la escalada de tensión que atraviesa la nación isleña desde hace semanas y que se intensificó en los últimos días pese a imponer un toque de queda. Las protestas continúan en el país de 22 millones de habitantes para exigir la dimisión del clan Rajapaksa, que ocupan también los cargos de primer ministro y las carteras de irrigación y de deportes. Sri Lanka declaró el estado de emergencia la noche del viernes, precisamente para evitar que las manifestaciones por la grave crisis económica que atraviesa derivada de la merma de sus reservas internacionales y un gran endeudamiento se tornasen violentas. El fármaco oral contra la COVID-19, Molnupiravir, elimina el virus SARS-CoV-2 activamente infeccioso al tercer día de iniciar la terapia, según un estudio que se presentará en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. El ensayo confirmó la superioridad de fármaco sobre el placebo en adultos no hospitalizados con COVID-19 en riesgo de progresión a enfermedad grave, siempre que comenzaran la terapia dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. El estudio indicó que a 92 pacientes se les realizaron pruebas PCR para determinar las cargas virales de ARN del SARS-CoV-2 y al tercer día de tratamiento a ninguno se le detectó COVID-19 infeccioso, en comparación con el 21% de los participantes que tomaron el placebo. La ONU alerta en su nuevo informe que a este paso, a fin de siglo, la Tierra se calentará el doble de lo esperado. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, el IPCC, ha publicado este lunes un alarmante informe sobre el calentamiento global. Los científicos advierten que si las emisiones no tocan techo antes de 2025 y comienzan rápidamente a bajar, habrá una catástrofe climática. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Estamos en camino de un calentamiento global de más del doble del límite de 1,5 grados acordado en París. Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa pero hacen otra. En pocas palabras, están mintiendo y los resultados serán catastróficos. Esto es una emergencia climática. Si no se refuerzan las políticas actuales, el mundo se encamina a un calentamiento de más de 3,2 grados centígrados.
El objetivo sigue siendo buscar la neutralidad de carbono. James Kia, científico del IPCC, evita ser fatalista. El gran mensaje que sacamos es que las actividades humanas nos metieron en este problema y que la acción humana puede volver a sacarnos de él. Y creo que es el mensaje esperanzador que intentamos transmitir en este informe. No todo está perdido. Realmente tenemos la oportunidad de hacer algo. Un escenario que refuerza la necesidad de abandonar los combustibles fósiles es la guerra en Ucrania. Está claro que la dependencia energética afecta no solo al tablero geopolítico, sino también al planeta. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, anunció que no buscará la reelección en los próximos comicios de mayo. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el lunes que no aspirará a un segundo mandato en las elecciones de mayo en la ciudad. El anuncio ocurre cerca del final de una gestión marcada por las manifestaciones pro-democracia de 2019 y las estrictas restricciones contra el COVID que aislaron a este importante centro financiero. Tengo que priorizar a los miembros de mi familia y ellos sienten que es momento de que vuelva a casa. Lam, una funcionaria de carrera, se convirtió en 2017 en la primera mujer en gobernar Hong Kong tras ser electa por el Comité Pro-China de 1.500 integrantes que elige al ocupante del cargo. Este colegio electoral equivale a 0,02% de la población hongkonesa, de 7.400.000 habitantes. Precisamente una de las exigencias de las protestas de 2019 era que el cargo de jefe de gobierno de Hong Kong fuera electo democráticamente. El futuro gobernante debe ser elegido el 8 de mayo. José Ángel, hasta aquí la información. Volvemos contigo al estudio.